Hola y bienvenidos a la comunidad de El Nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión de nuestro curso de electrónica daremos un paso crucial en ese camino, explorando cómo mantenemos la integridad de nuestras comunicaciones digitales cuando la velocidad y la distancia se conviertan en un desafío. Pensemos en los sistemas digitales de alto rendimiento de hoy. Hablamos de procesadores, de FPGAs, de ASICs, todos comunicándose entre sí a velocidades vertiginosas. Estas comunicaciones, estos enlaces de datos, son como conversaciones increíblemente rápidas que ocurren a través de las pistas de cobre de una placa de circuito impreso. Ahora, imaginen que tienen que susurrar un mensaje complejo a través de una habitación muy larga y ruidosa. A medida que el susurro viaja, se debilita, el ruido de la habitación interfiere y para cuando llega al otro lado, el mensaje puede ser completamente ininteligible. Se ha perdido en el ruido. Exactamente lo mismo le ocurre a una señal eléctrica de alta velocidad. A medida que viaja por una pista en una PCB, sufre lo que llamamos degradación. Pierde fuerza, su forma se distorsiona y empieza a mezclarse con el ruido eléctrico del entorno. Si la distancia es demasiado grande, la señal que llega al chip receptor es tan débil y deforme que es básicamente basura. El chip no puede entenderla. Aquí es donde entran en juego unos componentes fascinantes, los chips que mejoran la integridad de la señal. Hoy nos centraremos en dos de ellos, los redrivers y especialmente los retimers. La solución más directa a este problema es colocar un amplificador a mitad de camino. Si la señal se va a debilitar demasiado, la interceptamos antes de que muera y le damos un empujón. Es crucial la ubicación. Si lo ponemos demasiado cerca del inicio, el impulso es inútil porque la señal aún no se ha degradado. Si lo ponemos demasiado cerca del final, la señal ya podría estar tan corrupta que estaríamos amplificando ruido, así que normalmente se coloca a mitad del camino. En primer lugar tenemos al redriver. Piensen en un redriver como un entrenador personal para nuestra señal. No entiende el contenido del mensaje, no habla el idioma, pero es un experto en fisiología. Ve que la señal llega cansada y deforme, y su trabajo es, a través de circuitos analógicos y filtros especiales, revertir los efectos del viaje. Es como si corrigiera la postura de la señal, le diera un masaje para quitarle la tensión y una bebida energética para que pueda correr unos cuantos centímetros más con fuerza y claridad. El redriver combate algo que llamamos interferencia entre símbolos o ISI, que es básicamente cuando los bits de información empiezan a mezclarse y a mancharse unos con otros. Un redriver ayuda a abrir el ojo de la señal, una metáfora que usamos para describir una señal limpia y legible, permitiendo que sobreviva el resto del viaje. Pero, ¿y si el problema no es solo el cansancio? ¿Qué pasa si la señal ha sufrido por reflejos, como un eco en un cañón, o por crosstalk, que es como la interferencia de conversaciones en mesas cercanas en un restaurante? Para eso necesitamos una solución más inteligente, y aquí es donde brilla nuestro protagonista de hoy, el retimer. En segundo lugar, y como un salto cualitativo, tenemos al retimer. Un retimer no es solo un entrenador personal, es un traductor y repetidor experto. Un retimer no se limita a rejuvenecer la señal que le llega. Lo que hace es mucho más profundo. Dentro de un retimer hay en esencia un receptor completo y un transmisor completo. Cuando la señal degradada llega al retimer, este no intenta simplemente limpiarla. No. Lo que hace es escucharla atentamente, decodificarla por completo, entender el mensaje digital que contiene y luego, usando su propio transmisor nuevo y fresco, genera una señal completamente nueva, perfecta y regenerada desde cero para enviarla por el resto del camino. Esta es la diferencia fundamental. El redriver le da un empujón a la señal. El retimer recibe una señal, la entiende y crea una nueva. Por eso, un retimer puede corregir no solo la pérdida de inserción, el cansancio del viaje, sino casi cualquier otra forma de degradación. Reflejos, jitter, que son pequeñas variaciones en el tiempo de llegada de los bits, y crosstalk, eso es la solución total. Esta diferencia tiene implicaciones enormes en el diseño. Cuando insertamos un retimer en un enlace de comunicación, no tenemos un único enlace largo con una estación de ayuda en medio. Lo que en realidad creamos son dos enlaces completamente separados e independientes. El chip de origen habla con el retimer, y el retimer habla con el chip de destino. Son dos conversaciones distintas. Esto nos lleva a un concepto clave llamado entrenamiento del enlace o link training. Antes de que dos dispositivos puedan hablar a alta velocidad, tienen que negociar. Tienen que ponerse de acuerdo sobre la velocidad, la ecualización y otros parámetros. Es como dos personas que deciden si van a hablar rápido o lento, alto o bajo. Con un redriver en medio, los dos dispositivos finales, como una CPU y una tarjeta de red, negocian directamente entre sí a través del redriver, que es transparente como si hablaran por un simple altavoz. Pero con un retimer, la negociación cambia.
La CPU negocia con el retimer, y la tarjeta de red también negocia con el retimer. El retimer se convierte en un participante activo en la conversación, un intermediario inteligente. Por esta razón, los retimers son específicos de un protocolo. No puedes usar un retimer de PCIe para un enlace Ethernet. El retimer debe hablar el idioma del protocolo que está regenerando. Es un componente digital complejo, no una simple pieza analógica, y debido a toda esta inteligencia, a este procesamiento activo, los retimers son más complejos, consumen más energía y por lo tanto disipan más calor que un simple redriver. Desde el punto de vista del análisis y la simulación, que es una parte crucial del trabajo de un ingeniero de hardware, esto también lo cambia todo. Con un retimer, el trabajo es más fácil. Analizamos el primer tramo del canal, del chip de origen al retimer, como un sistema independiente. Y luego analizamos el segundo tramo, del retimer al chip de destino, como otro sistema independiente. Si ambos tramos cumplen con las especificaciones del estándar, el sistema funcionará. Con un redriver es más complicado. Para la pérdida de señal, sí, podemos tratarlo como dos tramos, pero para los reflejos y el crosstalk, que pueden propagarse a través del redriver, debemos simular todo el canal de extremo a extremo como una sola entidad, lo cual es mucho más complejo computacionalmente. Ahora, pensemos en los buses de datos modernos como PCIe o Ethernet de alta velocidad. No usan una sola línea de comunicación, sino múltiples, llamadas lanes o carriles, que funcionan en paralelo para aumentar el ancho de banda. Imaginen una autopista de 8 carriles. Aquí los retimers tienen un requisito muy estricto. Un solo chip retimer debe manejar todos los carriles de ese bus. No podemos poner un retimer para los carriles 1 al 4 y otro para los carriles 5 al 8. ¿Por qué? Porque el retimer necesita entender el protocolo completo y el protocolo coordina la información a través de todos los carriles. Sería como tener dos directores de orquesta intentando dirigir a la misma sección de violines, un caos. El retimer es el director y necesita ver a toda la orquesta para que la sinfonía, el protocolo, funcione. Con los redrivers esto no es necesario. Como solo son entrenadores personales, puedes tener uno para cada carril sin problemas, no necesitan coordinarse. Una de las grandes ventajas de los retimers es que nos dan control. La mayoría permite a los ingenieros ajustar manualmente sus parámetros de ecualización. Podemos tunear el retimer para que se adapte perfectamente a las condiciones de nuestra placa. Estos parámetros se cargan después del encendido a través de una interfaz de comunicación simple como I2C o SPI, o se leen desde una pequeña memoria EEPROM que programamos una sola vez. Y aquí viene una de mis características favoritas, la captura del diagrama de ojo en el propio chip. Muchos retimers pueden analizar la calidad de la señal que están recibiendo y generar un diagrama de ojo, que es esa representación visual de la salud de la señal que mencioné anteriormente. Podemos leer esa información a través de la misma interfaz I2C o SPI. Esto es oro puro. Durante la fase de prototipado, en el laboratorio podemos ver en tiempo real qué tan buena o qué tan mala es nuestra señal y ajustar los parámetros del retimer hasta que el ojo esté perfectamente abierto y claro. Es como tener un equipo de diagnóstico avanzado integrado directamente en nuestro chip. Al seleccionar un retimer, esta es una característica importantísima a tener en cuenta. Por supuesto, no son una panacea. Algunos protocolos de bajo nivel, especialmente los propietarios, pueden no ser compatibles con retimers. O por ejemplo, algunas interfaces utilizan una técnica llamada Forward Error Correction o FSC, que es un código que permite a la señal autocorregir pequeños errores. Si nuestro retimer no soporta FSC, es probable que el sistema no funcione o que el chip principal deshabilite esta valiosa función de autocorrección. Así que, en resumen, cuando la distancia mata a nuestras señales de alta velocidad, los redrivers son el impulso de energía y los retimers son la regeneración inteligente. Ahora, demos un paso atrás. Hemos hablado de cómo asegurar que las conversaciones dentro de nuestro sistema sean robustas, pero ¿qué pasa si nuestro procesador central necesita hablar con el mundo exterior en un idioma que no conoce de forma nativa? Digamos que nuestro procesador habla fluidamente PCIe, pero nuestra aplicación necesita un puerto Ethernet para conectarse a una red. Aquí es donde entra la segunda categoría de chips que veremos hoy, los controladores de periféricos. Estos son, esencialmente, puentes o traductores. Se conectan a un bus de expansión interno de nuestro procesador como PCIe y en el otro extremo proporcionan una interfaz completamente diferente. Un chip puente de PCIe a, por ejemplo, InfiniBand, o incluso algo más antiguo como un puerto serial. El ejemplo más común y que encontrarán en todas partes es el controlador de interfaz de red, o NIC. Estos chips son el corazón de la conectividad Ethernet en la mayoría de los sistemas. Por un lado tienen una interfaz PCIe para hablar con el procesador anfitrión, y por el otro proporcionan uno o varios puertos Ethernet. Un chip NIC moderno integra dos funciones clave, el MAC y el PI. Piensen en el PI, o capa física, como la boca y los oídos del puerto. Es la parte que se encarga de la electrónica pura, de generar y recibir las señales eléctricas que viajan por el cable de red. El MAC, o control de acceso al medio, es el brain de bajo nivel.
A cada puerto Ethernet del mundo se le debe asignar una dirección MAC única, como una huella digital. Esta dirección es la que identifica a ese dispositivo en una red local. Cuando fabricamos una placa con un NIC, tenemos que asegurarnos de generar y programar una dirección MAC única para cada puerto de cada unidad que producimos. Esta dirección a menudo se almacena en una pequeña memoria EEPROM externa conectada al chip NIC. Así que, un chip como el Intel i210, un controlador Gigabit Ethernet muy popular, es un puerto perfecto. Toma los datos del bus PCIe del sistema, los empaqueta según las reglas del protocolo Ethernet, les asigna la dirección MAC correcta y le dice al PI que los convierta en señales eléctricas y los envíe por el cable. Es el traductor que permite a nuestro poderoso sistema informático unirse a la conversación global de Internet.